El secreto en la tumba antigua. La lluvia caía con fuerza sobre el tejado del viejo parler funerario mientras nos reuníamos para dar el último adiós a mi abuela, Graciela. Su partida había sido súbita, una mezcla de sorpresa y pesar para todos los que la conocían. El funeral se llevaba a cabo en un pequeño pueblo, donde el cementerio local era un remanso de paz rodeado de árboles frondosos y lápidas antiguas que contaban historias de vidas pasadas. Como nieto único, había sido mi deber cuidar de mi abuela en sus últimos años. Ahora, mientras permanecía bajo el paraguas negro junto a los dolientes, me sentía abrumado por una sensación de pérdida y vacío. Mi abuela había sido mi roca, mi confidente, y ahora se había ido, dejándome solo en un mundo que parecía más oscuro sin su luz. El servicio transcurrió con solemnidad, las palabras del pastor apenas audibles sobre el susurro de la lluvia golpeando los cristales de las ventanas. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua en mi rostro mientras observaba el ataúd de mi abuela descender lentamente hacia su última morada. Era como si una parte de mí se deslizara junto con ella, perdida en la oscuridad de la tierra. Después del servicio, nos dirigimos hacia el cementerio para el entierro. El sendero de grava estaba embarrado por la lluvia y el aire estaba cargado de una sensación de pesar. Caminamos en silencio, cada paso resonando en el suelo blando mientras nos acercábamos al lugar donde mi abuela sería enterrada junto a mi abuelo, quien la había precedido en la muerte hacía varios años. La tumba de mi abuelo estaba ubicada en una sección del cementerio conocida como el Rincón de los Antiguos, un área reservada para las familias más antiguas del pueblo. Las lápidas aquí eran más antiguas, algunas casi borradas por el tiempo, sus inscripciones apenas legibles después de siglos de exposición a los elementos. El sepulturero, un hombre mayor con la mirada cansada y las manos curtidas por el trabajo, esperaba junto a la tumba abierta. Me acerqué a él mientras los otros dolientes se reunían alrededor, la lluvia formando charcos en el suelo. «Lo siento por tu pérdida, hijo», dijo el sepulturero con una voz ronca mientras me tendía una pala. «Deberías echar un poco de tierra sobre el ataúd de tu abuela. Es una tradición aquí en el pueblo». Asentí con gratitud, tomando la pala con manos temblorosas. La lluvia caía en una cortina gris sobre el paisaje, ocultando los árboles y las lápidas circundantes en una neblina fantasmal. Me acerqué al borde de la tumba, mirando hacia abajo hacia el ataúd de mi abuela mientras la tierra oscura y húmeda esperaba ser arrojada sobre ella. Mis manos temblaban mientras dejaba caer puñados de tierra sobre el ataúd de mi abuela, el sonido sordo resonando en el aire húmedo. Cada puñado parecía un peso en mi corazón, una despedida final a alguien que había sido más que una abuela para mí. Cuando terminé, miré hacia arriba y vi que los otros dolientes también estaban echando tierra sobre la tumba, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. La lluvia seguía cayendo cuando el sepulturero comenzó a llenar la tumba con tierra, el sonido de la lluvia mezclándose con el crujido de las palas mientras trabajábamos en silencio. Era como si el cielo mismo estuviera llorando por la pérdida de mi abuela, sus lágrimas mezclándose con las nuestras mientras nos despedíamos de ella una última vez. Finalmente, la tumba fue cubierta, el montículo de tierra fresca marcando el lugar donde mi abuela descansaría por la eternidad. Me quedé de pie junto a la tumba, mirando fijamente el montículo mientras la lluvia seguía cayendo a mi alrededor. Sentía como si estuviera en un sueño, como si todo fuera irreal y borroso, excepto por el vacío en mi corazón que me recordaba que esto era real, que mi abuela se había ido y no volvería. El sepulturero se acercó a mí, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Lo siento mucho, hijo», dijo con voz suave. «Perder a un ser querido es una de las pruebas más difíciles de la vida». Asentí en silencio, incapaz de encontrar las palabras para expresar mi dolor. Me sentía como un náufrago a la deriva en un mar de tristeza, sin tierra firme a la vista. La lluvia seguía cayendo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Después del entierro, nos dirigimos de regreso al parler funerario para la recepción. El ambiente era sombrío, la pérdida de mi abuela pesando sobre todos nosotros como una losa de plomo.
La lluvia seguía cayendo afuera, el sonido amortiguado por las paredes de la casa funeraria mientras los dolientes se reunían para compartir recuerdos y consolarse mutuamente en su dolor. Me encontré alejándome del grupo, necesitando un momento a solas para procesar todo lo que había sucedido. Subí las escaleras hasta el segundo piso, buscando refugio en una de las habitaciones vacías. Me senté en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera hacia el paisaje gris y brumoso. Mis pensamientos vagaban mientras la lluvia seguía golpeando contra el cristal, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Me preguntaba cómo sería la vida sin mi abuela, sin su amor y su orientación para guiarme a través de los desafíos que enfrentaba cada día. Me sentía perdido, como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbre, sin un faro para guiar mi camino a casa. De repente, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me puse de pie y abrí la puerta para encontrar al sepulturero parado en el umbral, una expresión sombría en su rostro. «Lo siento por interrumpirte, hijo», dijo con voz grave. «Pero hay algo que necesito mostrarte. Algo que creo que deberías ver por ti mismo». Intrigado, seguí al sepulturero por el pasillo hasta una puerta al final del pasillo. La puerta chirrió al abrirse, revelando una escalera que conducía hacia abajo en la oscuridad. «¿Qué es este lugar?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras miraba hacia abajo en las sombras. «Es el sótano del parler funerario», respondió el sepulturero. «Es donde guardamos los registros más antiguos del cementerio. Creo que hay algo allí que deberías ver». Vacilante, bajé las escaleras detrás del sepulturero, la oscuridad envolviéndonos mientras avanzábamos por el estrecho pasillo. El aire olía a humedad y moho, y podía oír el eco de nuestros pasos resonando en las paredes de piedra. Finalmente, llegamos a una puerta al final del pasillo, cerrada con un candado oxidado. El sepulturero sacó un manojo de llaves y encontró la correcta, girándola en la cerradura con un chirrido metálico. La puerta se abrió con un gemido, revelando una habitación polvorienta llena de estanterías llenas de libros y documentos antiguos. La luz de una lámpara temblorosa iluminaba débilmente la habitación, arrojando sombras inquietantes sobre las paredes. «Estos son los registros más antiguos del cementerio», explicó el sepulturero, señalando las estanterías llenas de libros empolvados. «Contienen la historia de este lugar, desde sus humildes comienzos hasta el presente». Me acerqué a una de las estanterías y tomé uno de los libros, soplándole el polvo y abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban amarillas con la edad, y la tinta había empezado a desvanecerse con el tiempo. Comencé a hojear el libro, leyendo las entradas sobre las familias que habían sido enterradas en el cementerio a lo largo de los años. Había nombres que reconocía, familias que aún vivían en el pueblo después de siglos de residencia. Pero mientras continuaba leyendo, me di cuenta de algo extraño. Había un nombre que aparecía una y otra vez en las páginas del libro, un nombre que no reconocía. Un nombre que parecía estar vinculado a muchas de las tragedias que habían ocurrido en el pueblo a lo largo de los años. «¿Quién es este?», pregunté, señalando el nombre en una de las entradas del libro. El sepulturero se acercó y miró por encima de mi hombro, su expresión sombría mientras leía las palabras en la página. «Ese es el nombre de una de las familias más antiguas del pueblo», dijo con voz ronca. «Una familia que ha sido objeto de rumores y especulaciones durante generaciones. Una familia cuyo nombre está envuelto en misterio y oscuridad». Intrigado, continué leyendo, absorbiendo cada palabra mientras la verdad comenzaba a revelarse ante mis ojos. Había historias de muerte y desapariciones, de tragedias inexplicables que habían sacudido al pueblo hasta sus cimientos. Historias de una maldición antigua que había perseguido a la familia durante siglos, llevando la desgracia y la desesperación donde quiera que fueran. Mientras continuaba leyendo, sentí que una sensación de horror crecía en mi interior. ¿Podría ser cierto que el pueblo estuviera maldito? ¿Podría ser que la misteriosa familia fuera la causa de todas las desgracias que habían ocurrido a lo largo de los años?
De repente, escuché un ruido detrás de mí y me di la vuelta para ver al sepulturero mirando fijamente hacia la oscuridad del pasillo. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras miraba hacia la oscuridad detrás de él. El sepulturero no respondió, sus ojos fijos en algo que yo no podía ver. Un momento después, se dio la vuelta hacia mí, su rostro pálido y lleno de miedo. «Deberíamos irnos de aquí», dijo con voz temblorosa. «Hay algo en esta habitación que no quiere que estemos aquí». Intrigado por sus palabras, me volví hacia la habitación, buscando cualquier señal de lo que podría estar causando su miedo. Pero todo lo que vi fue la misma habitación polvorienta y llena de estanterías que había estado allí todo el tiempo. «¿Qué estás viendo?», pregunté, sintiendo una sensación de inquietud crecer en mi interior mientras miraba hacia la oscuridad detrás del sepulturero. «No lo sé», respondió el sepulturero, su voz temblando de miedo. «Pero siento que no deberíamos estar aquí. Hay algo en esta habitación que no es natural, algo que ha estado esperando durante mucho tiempo para ser liberado». Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un sonido como el crujido de huesos viejos y secos. Nos volvimos hacia la puerta y vimos algo que nos heló la sangre en las venas. Una figura oscura se alzaba en la entrada de la habitación, su forma borrosa y distorsionada por la oscuridad. No tenía rasgos distintivos, solo una masa oscura y amorfa que parecía retorcerse y retorcerse como una sombra viva. El sepulturero dio un paso atrás, su rostro pálido y lleno de terror mientras retrocedía hacia la puerta. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo», exclamó, su voz temblorosa de miedo mientras me agarraba del brazo y me arrastraba hacia el pasillo. Sin pensarlo dos veces, lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras corríamos por el estrecho pasillo hacia la escalera. La oscuridad nos envolvía mientras corríamos, el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes de piedra mientras luchábamos por salir de ese lugar maldito. Finalmente, llegamos a la puerta al final del pasillo, el sepulturero arrojándola abierta con un empujón mientras salíamos de la habitación. La luz del día nos recibió cuando emergimos del sótano, el sol brillando en el cielo como si estuviera celebrando nuestra liberación de las sombras. Nos detuvimos en el umbral, respirando con dificultad mientras mirábamos hacia atrás hacia la puerta cerrada detrás de nosotros. Una sensación de alivio nos inundó mientras nos alejábamos, el sepulturero cerrando la puerta con un golpe sordo que resonó en el aire. «¿Qué era eso?», pregunté, mi voz temblorosa de miedo mientras miraba al sepulturero en busca de respuestas. El sepulturero suspiró, su rostro pálido y lleno de miedo mientras se quitaba el sombrero y se pasaba una mano temblorosa por el pelo gris. «No lo sé, hijo», dijo con voz cansada. «Pero hay algo en esa habitación que no es natural. Algo que ha estado esperando durante mucho tiempo para ser liberado». Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando lo que acabábamos de presenciar. Había una sensación de inquietud en el aire, como si el peso de la oscuridad todavía estuviera sobre nosotros, acechando en las sombras y esperando su momento para volver. Finalmente, el sepulturero rompió el silencio, su voz grave y llena de resignación mientras hablaba. «No sé qué era eso que vimos allí», dijo, su voz temblorosa de miedo. «Pero sé una cosa, debemos asegurarnos de que nadie más entre en esa habitación. Lo que sea que haya allí abajo, no es algo que deba ser perturbado». Asentí en silencio, sintiendo una sensación de miedo y desasosiego en mi interior mientras miraba hacia la casa funeraria en busca de respuestas que sabía que nunca encontraría. La lluvia seguía cayendo afuera, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Pero ahora, también era un recordatorio de algo más, que en las sombras del pasado, acechaba un mal antiguo y olvidado, esperando su oportunidad para volver a caminar entre los vivos. Y mientras miraba hacia el cielo gris y brumoso, me di cuenta de que el verdadero terror no estaba en lo que habíamos visto esa tarde, sino en lo que aún no sabíamos.
En los oscuros secretos enterrados en las profundidades de la tierra, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos como para buscar la verdad en las sombras de la noche. Pero por ahora, esos secretos permanecerían ocultos, esperando su momento para ser revelados en un futuro incierto. Y mientras el sepulturero y yo nos alejábamos de la casa funeraria, el sonido de la lluvia seguía resonando en nuestros oídos, un eco constante de las sombras que acechaban en las profundidades de la noche. La sombra en la casa funeraria. La noche caía sobre la casa funeraria, envolviendo el edificio en un manto de oscuridad. Los últimos dolientes habían partido hace horas, dejando atrás un silencio opresivo que parecía pesar sobre el aire. Como cuidador de la funeraria, me quedé atrás para completar los últimos detalles antes de cerrar por la noche. Pero mientras recorría los pasillos sombríos, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su oportunidad para manifestarse. Mi nombre es Jacinto, y he trabajado en esta funeraria durante años. Estoy acostumbrado a la tranquilidad de las noches y al silencio de los muertos, pero esta noche algo se sentía diferente. Una sensación de malestar se arraigaba en mi pecho mientras recorría los pasillos sombríos de la casa funeraria, mis pasos resonando en el silencio. A medida que me acercaba a la sala de velatorio, la sensación de inquietud se intensificaba. La luz de las velas parpadeaba débilmente, arrojando sombras danzantes en las paredes. Me detuve frente a la puerta de la sala, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras me preparaba para entrar. La sala de velatorio estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por la luz mortecina de las velas que rodeaban el ataúd del difunto. La figura inerte yacía tranquila en su lecho de muerte, su rostro en reposo parecía casi sereno bajo la luz tenue. Sin embargo, mientras me movía por la sala, una sombra oscura y distorsionada atrajo mi atención. Se deslizaba por las paredes, retorciéndose y contorsionándose de una manera que parecía antinatural. Una sensación de malevolencia llenaba la habitación mientras la sombra se acercaba, sus ojos vacíos mirándome fijamente desde la oscuridad. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz temblorosa mientras enfrentaba a la sombra. No importa quién soy, respondió la sombra con una voz susurrante y sibilante. Lo que importa es lo que soy capaz de hacer. Con un movimiento fluido, la sombra se lanzó hacia mí, envolviéndome en sus brazos oscuros y arrastrándome hacia la oscuridad. Grité en terror mientras luchaba por liberarme, pero la sombra era implacable en su persecución. Me encontré atrapado en un torbellino de sombras y susurros, mi mente aturdida por el miedo y la confusión. En medio de la oscuridad, una presencia maligna se manifestó con una fuerza abrumadora, susurros siniestros llenaron el aire mientras me envolvía en su abrazo helado. Con el corazón palpitante, me lancé hacia la puerta, desesperado por escapar de la presencia oscura que amenazaba con devorarme. Tropecé y caí al suelo, mis manos buscando frenéticamente cualquier cosa que pudiera servirme de apoyo. Finalmente, logré levantarme y correr hacia la salida, el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos como un eco ominoso. Salí de la casa funeraria, temblando de terror y sin aliento, sin saber qué había encontrado realmente en ese lugar oscuro y aterrador. Mientras huía en la oscuridad de la noche, una sensación de intriga y misterio se apoderó de mí. ¿Qué era esa sombra oscura y qué quería de mí? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras me alejaba, pero sabía que no encontraría respuestas fácilmente. Y mientras la oscuridad me envolvía una vez más, me di cuenta de que había desenterrado algo mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás había imaginado. El eco de los lamentos en la funeraria abandonada. Desde joven, siempre me había sentido atraído por lo paranormal. Las historias de fantasmas y espíritus me fascinaban, y cualquier oportunidad para adentrarme en el mundo de lo desconocido era bienvenido. Así que cuando surgió la oportunidad de trabajar en una funeraria abandonada, no lo pensé dos veces. Mi nombre es Martín, y durante los últimos meses he estado trabajando en una antigua funeraria que lleva años cerrada.
La casa funeraria, con su arquitectura gótica y su atmósfera sombría, siempre me había intrigado desde que era niño. Pero lo que más me intrigaba era la historia oculta que se rumoreaba que rodeaba el edificio, la existencia de un eco misterioso que resonaba en las paredes de la funeraria abandonada. Cuando comencé a trabajar en la funeraria, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar los susurros. Al principio, eran apenas audibles, apenas un eco distante en el silencio de la noche. Pero a medida que pasaban las semanas, los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Al principio, intenté ignorar los susurros, diciéndome a mí mismo que eran solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero cuanto más tiempo pasaba en la funeraria, más difícil se volvía ignorarlos. Comencé a escucharlos incluso cuando no estaba trabajando, en mi apartamento por la noche, en la calle cuando caminaba por el pueblo. Los susurros me perseguían a donde quiera que fuera, sus voces fantasmales llenaban mi mente con su inquietante lamento. Finalmente, decidí enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de los susurros. Una noche, cuando la luna estaba llena en el cielo y el viento soplaba frío, me aventuré solo en la funeraria abandonada. La puerta chirriante se abrió con un gemido fantasmal cuando entré, y el olor a moho y humedad llenó mis pulmones mientras avanzaba por los oscuros pasillos. El eco de mis propios pasos resonaba en las paredes de piedra, creando una atmósfera ominosa que me ponía los pelos de punta. Pero no me detuve, mi curiosidad superaba mi miedo mientras me adentraba más y más en la funeraria abandonada. Pronto llegué a la sala de velatorio, donde los difuntos solían ser velados antes de ser enterrados. La habitación estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas polvorientas. Y allí, en el centro de la habitación, vi la fuente de los susurros, una figura oscura de pie junto a uno de los ataúdes, su rostro oculto en la sombra. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me acercaba a la figura, mis pasos vacilantes mientras me preparaba para lo que pudiera encontrarme. Pero cuando llegué lo suficientemente cerca como para ver su rostro, me detuve en seco en mi lugar, el aliento atrapado en mi garganta. La figura era la de un hombre anciano, con una expresión de tristeza y dolor grabada en su rostro. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su boca se movía sin emitir sonido, como si estuviera tratando de decirme algo pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz temblorosa mientras miraba al espíritu. El anciano me miró con sus ojos vacíos, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero luego, con un suspiro tembloroso, comenzó a hablar, su voz llena de dolor y angustia. «Soy un alma perdida», dijo el anciano, su voz resonando en la habitación con un eco fantasmal. «Estoy atrapado en este lugar, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención». Su confesión me llenó de compasión, y supe en ese momento que tenía que ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra más, el anciano desapareció ante mis ojos, su figura desvaneciéndose en la oscuridad como un sueño fugaz. Quedé solo en la sala de velatorio, el eco de los lamentos del anciano resonando en mis oídos mientras contemplaba el ataúd vacío frente a mí.